Ahora sí, chiquillos, muy, pero muy buenas noches a todos y a todas. Que el Señor me los bendiga. Qué gusto volverlos a ver. Hoy tenemos una lección muy importante de nuestro discipulado. Por decirlo así, es casi de los últimos que estamos viendo de Nueva Vida en Cristo, volumen 2. Hoy con el paso número 12, tomando decisiones sabias. Decisiones que nos marcan nuestra vida. Así que para dar inicio, voy a pedirle a esa voz que ya está mejorcita, Sujei, que nos ayudes porfa con la oración inicial. Bueno, entonces cerramos nuestra vista y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti agradeciéndote por un día más, por habernos guardado y protegido, por habernos llenado de tu amor y de tu misericordia. Gracias, Padre, por librarnos de todo mal, por guardar. Ok, Sujei, gracias, Sujei, gracias. Ahora sí, chiquillos, vamos al famoso cuadro, al cuadro de las polémicas. Falso o verdadero. La Biblia es la única guía confiable para mi vida. ¿Es falsa? ¿Es verdadera? ¿Y por qué? Ahora sí, tomando decisiones sabias, la primera pregunta del falso y verdadero. La Biblia es la única guía confiable para mi vida. ¿Falso o verdadero? ¿Ustedes qué dirán, chiquillos? ¿Qué tendrá de respuesta Sujei, María José, Uriel? ¿Qué pueden decir? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué piensan ustedes? Isa, creo que Gigi está queriendo entrar, pero dice que usted no la deja entrar, entonces no sé. Como les decía, la primera pregunta del cuadrito dice, la Biblia es la única guía confiable para mi vida. ¿Eso es falso o verdadero, chiquillos? ¿Qué tienen ustedes como respuesta? Yo ahí no supe qué responder porque sí sabemos que la Biblia es una guía confiable para mi vida, pero no sé si es la única. Ve, entonces no sé, no sabía qué poner. Entonces tú me estás vendiendo la idea, Sujei, que esa es falsa. No sé, podría ser. Ok. María José. Bájale. Pues yo opino lo mismo porque no creo que solamente la Biblia sea una Biblia, pues, algo confiable. Pues yo sé que la Biblia es confiable, pero no creo que es el único método que puede existir. Ok. Uriel. ¿Qué nos puede decir? ¿Es falsa? ¿Es verdadera? Yo digo que es verdadera. Ok. Resulta, chiquillos, que esa pregunta, la respuesta es falsa. ¿Por qué la Biblia no es la única forma o guía confiable para nuestra vida?
Recordemos que la Biblia es una inspiración de Dios, es nuestro manual de vida, pero no necesariamente es la única, porque tenemos que confiar siempre en Dios para nuestra vida, a Jesús como el Salvador y el Espíritu Santo, que es el Consolador. Así que la respuesta es falsa. Ahora dice, ¿todos los predicadores se basan en la Biblia? ¿Falsa o verdadera? Falsa. Falsa, dijo María José. Sí, ¿Y por qué falsa, María José? Cuéntame. porque no todos los predicadores, bueno, lo que yo tengo entendido, no todos los predicadores se basan en la Biblia. También el Espíritu Santo lo llena de su sabiduría, entonces no es como que, Tenés no toda todos la pues razón. se basan en. Tenés toda la razón. Ahí la respuesta es falsa. Y la tercera, es importante no solo estudiar la Biblia, sino también debe cumplirse. Eso le tengo verdadero. Verdadera. Sí, es verdadera. ¿Por qué razón? Porque era lo que estábamos hablando. La Biblia es como ese libro de código penal. Lo que está escrito se tiene que cumplir. Por ejemplo, los 2 mandamientos en los que se basa la ley. Amar a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso es un mandato. Y si quitamos esos 2 mandamientos y nos trasladamos a la gran comisión, ahí es un modelo que hay que cumplir porque nos están obligando a hacerlo, de ir y hacer discípulos semejantes a Cristo. Entonces, la respuesta ahí, chiquillos, es verdadera. Sí se tiene que cumplir. Ahora bien, hacemos estas preguntas muchas veces. ¿Por qué el mundo en que vivimos es contradictorio y muy confuso, como muy extraño, muy raro? ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo podemos tomar decisiones sabias? Discernir es distinguir una cosa de la otra. Es como, por ejemplo, en un examen de matemática, que usted con solo que usted sepa la pregunta, usted sabe si es suma, resta, división o multiplicación. En el campo espiritual es prácticamente lo mismo. Discernir es pensar a qué me lleva para bien y qué me va a llevar para mal. El primer subtema de la noche de hoy es: la Biblia señala el camino correcto. En un mundo donde todos dicen tener la verdad, ¿dónde se encuentra la verdad? Y me gustaría que alguno de ustedes, chiquillos, me ayude con Juan 17:17. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ok, entonces, ¿dónde se encuentra la verdad? Según lo que nos leyó Sujei. En La la palabra Biblia. de Dios. Exacto. Y ahora mi pregunta es, ¿qué es más correcto decir? ¿La Biblia contiene la verdad o la Biblia es la verdad? Yo pienso que
la que dice la Biblia contiene la verdad. ¿Y por qué razón, Sujei? Bueno, porque hay un pasaje de la Biblia que el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo me baso en eso. Elemental, Sujei, elemental. Tenés toda la razón. Él lo dijo. Lo que tú acabas de decir es exactamente la respuesta correcta. La Biblia contiene la verdad. Ahora bien, ¿qué hace el estudio bíblico en nuestra vida? Entonces yo le voy a pedir a alguien que me ayude con Salmo 119:98 y otra persona con Salmo 119, pero el versículo 130. Salmo 119:98 dice, me ha hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y el 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Correcto. Entonces, ¿qué hacen con base a esos dos versículos de Salmo 119? ¿Qué hace el estudio bíblico en nuestra vida? Nos hace más sabios y, digamos, nos hace entender, digamos, lo que no entendemos o algo así. Es correcto. Ahora bien, chiquillos, además de estudiar la Biblia, es importante lo que dice Mateo 7:24 y versículos 27. El que, un espacio, las palabras de Jesús y las espacio, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, el versículo 24. Pero el que, espacio, las palabras de Jesús y espacio, es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, versículo 26. ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos la Biblia? Según Mateo 7. Mateo 7, del 24 al 27 dice, lo leo, Porfa. dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron un río y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Correcto. Ahora bien, entonces, en el versículo 24, el que, ¿el que qué? Según las palabras de Jesús. Oye, no. El que Ajá. oye las palabras de Jesús ¿Y las qué? hace. Es como un hombre prudente. La hace, ¿no? Exacto. Y sensato.
Es correcto. Ahora bien, y les pregunto, y me gustaría que los tres me respondieran. ¿Cuál es la diferencia principal entre los que construyen sobre la roca y los que construyen sobre la arena? Vamos a convertirnos en ingenieros hoy, en arquitectos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre construir sobre la roca que construir sobre la arena? Bueno, yo tengo que, los que construyen sobre la roca o los que, digamos, sí, subidos sobre la roca, digamos, tienen como la vida asegurada. Pero el que construye sobre la arena es alguien con el peligro de caer en cualquier momento. Eso pienso. Es correcto, Sujei. Muy bien el punto, pero ya en lo último lo voy a comentar. Quiero escuchar a Uriel. ¿Qué es para ti la diferencia entre construir sobre la roca y qué es construir sobre la arena? Sí, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cuál es la diferencia para ti principalmente en construir sobre la roca que construir sobre la arena? Pues para mí significa, bueno, lo que yo he escuchado sobre eso es que cuando uno construye su vida, o, bueno, sí, su vida sobre las rocas, significa que uno la está construyendo a base de que Dios protege nuestra vida. Y sobre la arena es, pues, una mala vida, inestable. Es lo que yo he entendido sobre eso. Ok, muy bien, Uriel, muy bien. María José, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo pienso que es como si construye su casa sobre la roca, es que como ya está formando el camino, ya está como formando el camino para la vida eterna ya. Y si le- y se lo forma en la arena, es como que cada vez se está alejando de Dios. No sé, eso pienso yo. Ok. Me gustó las tres respuestas que dieron, chiquillos, me gustó mucho. Sujei habló de un tema muy particular. Uriel dio directo al grano. Y María José se acercó un poquito a lo que dijeron Sujei y Uriel. Yo diría lo siguiente. Sobre la roca es construir algo sólido, algo en el que pueda mantener firmeza. Y si vamos un poquito atrás, en el versículo de Mateo 18, cuando Jesús habló sobre esta roca edificaré mi iglesia, es ahí donde usted se da cuenta que es lo que es buscar firmeza, algo que esté estable. Pero si lo hubiera construido en la arena, ponemos el ejemplo lastimosamente triste con lo de las inundaciones que estamos viendo en esta semana. Hubiera desaparecido esa construcción en la arena. O sea, se la hubiera llevado el agua. Entonces, si lo trasladamos al campo de nuestra vida, se acerca un poco al comentario que dio Uriel. Nosotros somos, como decir, los constructores de nuestra vida. El arquitecto es Jesús. ¿Y por qué usted dice, pero por qué el arquitecto? Bueno, precisamente vuelvo otra vez a Mateo 18, porque mucha gente piensa o pensó que la iglesia
son 4 paredes. Y resulta que no. La iglesia somos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de que vino la pandemia hace hoy 8 meses a nuestro país, la iglesia se mantuvo firme. O sea, se cerró el templo, edificio, pero nosotros, como que somos la iglesia, nosotros seguimos. Y que hoy en día hemos estado viendo quién de verdad puede decir que tomó una sabia decisión y quién lastimosamente tomó decisiones como un insensato. Entonces, hoy en día tenemos que ver en qué base estamos construyendo nuestra vida. Si es sobre la roca, para mantener estabilidad, firmeza, duración, que cualquier temporal, cualquier problema, sabemos que esa roca no se va a mover. Pero si nosotros estamos construyendo nuestra vida en la arena, ay Dios mío, estamos mal. Porque la menor cosita y se fue. Y entonces, según Juan 7:17, la persona que puede discernir entre un maestro falso y uno verdadero es el que, espacio en blanco. Según este pasaje, no es suficiente tener conocimientos bíblicos, hay que estar dispuesto a obedecer lo que Dios nos manda. Y vea también Santiago 1, versículos 22 al 24. Entonces, alguien que me ayude con Juan 7:17 y otro con Santiago 1, 22 al 24. Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ok. Ahora Santiago 1, versículos 22 al 24 dice, pero pongan en práctica la palabra. ¿A qué se refiere? A la Biblia. Y no se limiten solo a oírla. Ustedes han oído que está el oír. Hay un pasaje que habla de solo oír. Pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. Y eso es lo que nosotros estuvimos viendo. No sé si ustedes se acuerdan, chiquillos, el día que nos tocó la participación en el culto de conmemoración del mes de la Biblia, que yo toqué ese tema. Hay que poner en práctica lo que dice la Biblia. Yo lo dije, es un manual de vida, nos aumenta la fe, es nuestro alimento espiritual, es esa lechita materna, es la que nos guía en nuestros pasos. Pero vean lo que dice el 23. Si usted oye la palabra de Dios, pero nunca la pone en práctica, es como que se mira usted mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero cuando se va, se olvida de cómo es. O sea, yo estoy aquí aprendiendo con ustedes. Y resulta que yo no pongo en práctica lo que estoy enseñándoles. Entonces es como que yo me esté viendo y al final, si te vi, ni me acuerdo. ¿Por qué? Porque usted ya se olvidó de lo que le estaba diciendo las Sagradas Escrituras de lo que tenía que hacer. Ahora bien, y me gusta mucho lo que dice el versículo 25, que dice que en cambio el que fija la mirada en la ley perfecta,
que es la ley de la libertad y no aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Y este texto de Santiago 1, pero más que todo el versículo 25, que es el que acabo de leer, va muy de la mano con Mateo 6:33. Primero buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Pero nos cuesta hacer lo que nos toca hacer, buscar de Dios. Y lo que queremos es primero encontrar las cosas añadiduras, las cosas que podemos obtener, y por último vamos buscando el reino de Dios. Y las cosas no son así. Tenemos que tener nuestras prioridades. Y una de nuestras prioridades es escuchar la Biblia, que lo está diciendo Santiago. Pero tenemos que buscar de Dios. ¿Para qué? Para que todo lo que queramos se va a venir por añadidura. Ahora bien, y vamos con el segundo subtema de la noche. Cuidado con los falsos maestros. Si un predicador es popular, llámele como usted le quiera llamar, Cash Luna, ¿indica eso que se apega a la Biblia? ¿Sí o no? Si un predicador es popular, indica eso que se apega a la Biblia, que fue lo que estaba diciendo María José al inicio. Y lo Pero vimos en la segunda tengo pregunta. sueño. O se los pongo más clarita. Un ejemplo, chiquillos. No se preocupen si no entienden. Ahí yo les voy viendo cómo les ayudo para que ustedes puedan captar la idea. Supongamos que ustedes nunca han ido a una iglesia, pero ustedes saben de la palabra de Dios. Y resulta que está el predicador en el tiempo del mensaje y que se le note decir, cualquier tema y resulta que usted sabe que está en lo incorrecto, usted podría decir que se está pegando él a lo que dice la Biblia. Ejemplo, que yo llegue, pues digamos que yo llego, estoy predicando, soy popular, tengo 1 millón de seguidores en Instagram, casi nada. Y resulta que yo estoy hablando y diciendo que todos verán a Dios y que todos pueden llegar a servir a Dios. Y usted se queda así como, yo les pregunto, ¿me estoy apegando realmente a lo que dice la Biblia? Yo pienso que no. Ok, la resulta es que no. Y ha habido falsos maestros. Tiempo atrás, para no ser leña del árbol caído, alguien por ahí dijo, para poder llegar a servir, hágalo. En una prédica de domingo. Y fue como abrirle la puerta a todo el mundo para que llegara a servir al altar.
Yo inmediatamente terminó el culto y yo golpeé la mesa y dije, primera y última vez que yo oigo ese mensaje, dando a entender que cualquiera puede llegar a servir, cualquiera. Sí, pero no. Si todos hemos sido llamados, Hebreos 3:1, todos. Pero aquí el asunto es que nosotros, para poder llegar a servir, tenemos que llegar a un proceso. ¿Qué más ejemplo que los discípulos de Jesús con Jesús durante 3 años y medio se estuvieron capacitando, se estuvieron formando? Y ahora nosotros hemos aprendido el Evangelio precisamente por eso. Porque alguien aprendió de alguien, de alguien, de alguien que escuchó a los discípulos de Jesús hablar de las buenas nuevas del reino. Y hoy en día hemos caído en el error de estar diciendo que todos podemos llegar a servir, que no hay requisitos. Claro que hay requisitos. Para llegar a servir a Dios es como un banco. Usted llega a pedir un préstamo y le ponen un montón de requisitos: fiador, orden patronal, una carta de recomendación de su empresa, si no tiene deudas, que aquí, que allá. Así pasa hoy en día en nuestras iglesias. Todos ustedes pueden llegar a servir, sí, pero la diferencia es que tienen que pasar un proceso. ¿Por qué yo los he puesto a ustedes a servir? Porque ustedes ya han pagado un precio. Entonces yo puedo decir, ok, ustedes ya pagaron un precio, ahora me toca a mí devolverles lo que ustedes pagaron. Y los he estado poniendo a servir poquito a poco. ¿Que no les ha gustado? Ya ni modo, pero ustedes se lo han ganado. Que ustedes deben de haberse sentido bien, felices, alegres, contentos y contentas. Y eso es una experiencia personal de ustedes. Pero mi deber es devolverles lo que ustedes están pagando. O sea, ustedes pagaron un precio, entonces a mí me toca devolver el precio que ustedes pagaron. Ejemplo, ustedes compran un par de tenis caros y resulta que valen 100,000 colones. Ustedes pagaron los 100,000, pero resulta que les estamos haciendo un descuento y se le están saliendo en 85,000 colones. Yo les tengo que devolver 15,000 colones de vuelto. En el campo espiritual, ustedes están pagando el mejor precio. Entonces yo, como el cajero de Dios, yo tengo que devolver el sobrante de la cuenta que ustedes están pagando. Y es por eso que yo los he estado poniendo a servir. Y ahí van, chiquillos, al suavecito. Pero sé que ustedes se lo han ganado. Ahora bien, hay muchos maestros y predicadores que hablan de Dios, pero no dicen la verdad. Y para eso nos dirige a Mateo 7, versículo 15. Mateo 7, versículo 15, dice así: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Usted dirá, ¿qué? De todo. En la viña del Señor hay de todo. Hay un dicho que dice, es que hay lobos vestidos de oveja en las iglesias. Sí, chiquillos,
Hay lobos vestidos de oveja. Vea lo que está diciendo el texto. Dice que vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos. Ustedes los reconocerán por sus frutos, pero no recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Diría alguien por ahí, elemental, chiquillos. Nosotros tenemos que saber quién es un falso maestro, un falso líder, un falso pastor, un falso servidor de Dios, a uno que sí sabemos que cumple con las cualidades que Dios le ha puesto. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros conocer los verdaderos maestros? Era lo que yo les decía. Por sus frutos los conoceréis, dirían en España. Dice que todo un buen árbol da buenos frutos, dice el versículo 17, pero el árbol malo da frutos malos. Todos los árboles dan una cosecha, todos. Pero la diferencia es que hay unos que le dan buenos frutos y hay otros que también dan malos frutos. Entonces, ¿cómo podemos conocer los verdaderos maestros? Por los frutos. Si es un buen maestro que paga un precio, que está siempre ahí, que los está motivando, que les está enseñando la verdad, excelente. Pero ahora bien, Pablo en 2 Timoteo 2:15 insta a la palabra de verdad. Esto quiere decir que uno debe tener cuidado de no torcer la Biblia o usarla para sus propios fines o para manipular a la gente. Veamos también 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 al 6. Entonces, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice así: procura con diligencia, según la Reina Valera contemporánea, presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Óigalo bien. Procuremos mantenernos firmes, presentarnos a Dios con aprobación, como obrero que no tiene usted nada que esconder. Como dicen, el que estoy libre de pecado y que use bien la palabra de verdad. Usted dice, estoy tranquilo. Usted puede estar diciendo, estoy tranquilo, no debo nada, así que yo puedo entrar. Ahora bien, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 6, dice así: porque nuestra exhortación no se basa en el error ni en malas intenciones, ni tampoco tratamos de engañar a nadie, sino que hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien examina nuestro corazón. Como ustedes bien saben, nosotros nunca usamos palabras lisonjeras, ni hay en nosotros avaricia encubierta. Dios es nuestro testigo. Tampoco hemos buscado recibir honores de ustedes, ni de otros, ni de nadie, aun cuando apóstoles de Cristo podríamos haberles pedido que nos ayudaran. Entonces, ¿a qué nos insta? Según Timoteo 2:15, chiquillos. ¿A qué? A la palabra de verdad, pero ¿a qué? ¿Insta a qué? ¿A qué nos llama? ¿A qué nos motiva a seguir?
Yo diría como a usar para bien la palabra de la verdad. O la palabra de la verdad. Sí. En otras palabras, nos insta a buscar la aprobación de Dios. ¿Y cuál es esa? La palabra de verdad, la Biblia. Como lo decía, la Biblia es inspiración de Dios. Con mucha más razón, nosotros no podemos cambiar la Biblia a nuestra manera. Y sucede hoy en día, lastimosamente. Es como que, por ejemplo, a mí se me ocurra decir, chiquillos, vamos a jugar cartas. Y ustedes saben que jugar juegos de azar es malo. Y es que yo les diga, no, pero ¿quién dice? No es que es una platita extra que usted se puede ganar. Y ustedes se quedan así como, ¿qué está diciendo qué? Y pasa hoy en día. Hay muchos cristianos que saben que juegos de azar es malo y los ponen a ustedes a jugar. Y dicen, ah, no, hombres, juguemos apostado. Y empiezan a jugar apostado. Ah, es que es para ganarme una platita extra. Ojo, para la platita, dinero, money, money, extra. Entonces lo que están haciendo es cambiar las reglas. Y las cosas no son así. Por eso es importante que si hay predicadores que usan mal la palabra, hay muchos que sí. Y yo les pregunto, ¿cómo han notado eso, chiquillos? Que hay predicadores que usan mal la palabra. ¿De qué manera? Yo diría porque su mirada no está en Jesús ni en Dios, sino en ellos mismos, diría yo. No sé. Es eso. Exacto. Ahora bien, voy con uno de los temitas del lado de la hoja para decidir. Tal vez después de estudiar esta lección se ha dado cuenta que le ha faltado entendimiento espiritual en el pasado. O sea, discernir lo bueno de lo malo. ¿Y qué más ejemplo claro que nuestros primeros padres, Adán y Eva? Que ellos decidieron, tomaron una decisión, que fue Eva que quiso comerse del fruto del bien y del mal, que al cual Dios les dijo que no comieran. Y ellos, bueno, Eva decidió hacerle caso a la serpiente. Y después Adán inocentemente le cayó. O sea, ahí no hubo un discernimiento en lo que iba a producir esa consecuencia de desobedecer lo que estaba establecido por Dios. Quizás usted ha escuchado consejos faltos de sabiduría o se ha sujetado a una iglesia que manipula a los creyentes. Muchas veces pasa. Tratando de controlarlos en lugar de entrenarlos para estudiar la Biblia por sí mismos. A lo mejor ha sido arrastrado por la emoción sin evaluar el mensaje que prediquen. Sea lo que sea, ahora usted se da cuenta de su necesidad de más discernimiento, pero ¿cómo adquirirlo? Recuerde que para descubrir un billete falso o falsificado, el cajero del banco tiene que conocer el verdadero. Ustedes tienen que... ¿Cuál es nuestro billete verdadero? La Biblia. No es posible estudiar todos los tipos de billetes falsos.
Pero si conoce bien el verdadero, fácilmente va a reconocer el falso sin necesidad de usar la maquinita de luz ultravioleta. Ahora bien, para discernir entre la verdad y el error necesitas saber más de la Biblia. Por ejemplo, yo decido hoy decidir más tiempo para estudiar la Biblia. Voy a tener mi tiempo devocional cada día y eso es opcional, la hora, su firma, puede poner ahí su hey, la firma, Uriel, Majo de María José y la fecha. Ahora bien, para profundizar, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para las decisiones grandes en mi vida? Vea la hoja del apéndice sobre conociendo la voluntad de Dios. Para reflexionar, algunas iglesias se basan en tradiciones religiosas más que en la Biblia. A veces estas tradiciones vienen a distorsionar, a cambiar, a regenerar la enseñanza bíblica. Podría pensar en algunas tradiciones religiosas que no tienen base bíblica. Ya eso es como muy opcional, muy personal. Y para crecer, lea esta semana 2 Corintios del capítulo 8 al 13 y el Salmo 17, un capítulo por día. Memorice como tarea 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15 en la Nueva Versión Internacional, nuestra traducción oficial de la Iglesia del Nazareno, que dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Ahora bien, ¿cómo escoger una iglesia que predica la verdad? Hay muchas hoy en día. Hay miles de iglesias. Pero estas preguntas le pueden ayudar a usted a evaluar una iglesia. Podríamos evaluar la de nosotros, nuestra iglesia. Entonces, ya eso es muy personal. Usted puede decir sí o no. Si los mensajes se exponen en la Biblia de forma ordenada y clara, yo diría que sí, porque tenemos nuestros artículos de fe. Los líderes son hombres de fe, muestran el fruto del Espíritu. Hay que aceptar lo que el predicador dice sin pensar por sí mismo. Existe la famosa manipulación. Los creyentes de esta iglesia se preocupan los unos por los otros. Predomina la enseñanza bíblica por encima de lo emocional. Animan a los creyentes a estudiar la Biblia por sí mismos. En esta iglesia alaban a Cristo más que a los que ministran. Los mensajes que edifican más que regañan o enfatizan la gracia por encima de las reglas. Ahora bien, venimos con el último subtema o tema de esta noche, de hoy, viernes 6 de noviembre del 2020, a las 8:22 de la noche. Interpretando la Biblia. ¿Por qué hay tanta confusión, tanto enredo, tanto, póngale el lenguaje, tanta sopa de mango que uno se hace en cuanto al significado de algunos pasajes? Los siguientes principios sencillos no nos pueden ayudar. Ejemplo, hay que leer la escritura con la mente abierta a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, sin tener prejuicios o ideas preconcebibles. Interprete la Biblia literalmente. Hay que entender las palabras en su sentido normal. No trate de espiritualizar o buscar significados escondidos. Una recomendación que yo les puedo dar, chiquillos, en esta noche, es que si usted tiene la Reina Valera de 1960, hay palabras que usted no va a entender. No las va a poner en el 2020. Entonces, usted puede agarrar hoy en día
diferentes versiones de la Biblia. Dios habla hoy, traducción viviente, Reina Valera contemporánea, traducción en el lenguaje actual y nueva versión internacional. La Biblia de las Américas, etcétera, etcétera. Pero siempre hay que mantener el texto original y cómo lo trasladan o lo traducen las otras versiones de la Biblia. Tomar en cuenta el contexto del versículo que trata de interpretar. El contexto se refiere a los versículos que vienen antes y después. Si no tomamos en cuenta el contexto, se puede torcer la interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma. Por eso hablaba yo de un manual de vida. Comparando un pasaje con otro. Lo que dicen otros pasajes pueden ayudarnos a entender un pasaje, que era el ejemplo que yo les daba. De primera Santiago 1:25, que es muy parecido a lo que dice Mateo 6:33, por darles un ejemplo. Esto quiere decir que sí hay que interpretar un pasaje difícil a la luz de otros pasajes más claros. Y tome en cuenta el uso de figuras del lenguaje como una metáfora, símiles, analogías, la hipérbole, etc. Por ejemplo, cuando Cristo dijo, soy el camino, sabemos que está hablando en un sentido figurado. Y con esto, prácticamente, chiquillos, estoy finalizando nuestra lección número 12, tomando sabias decisiones. ¿Que es importante tomar esas decisiones sabiamente? Sí. ¿Por qué? Porque vemos que la escritura, las santas escrituras, la Biblia, ese libro inspirado por Dios, señala el camino correcto. Es como cuando usted va de paseo, llegar hasta un mapa, le dan el mapa físico y político de nuestro país con los 51,000 kilómetros cuadrados, desde Guanacaste hasta Punta Arenas, y usted empieza a recorrerlo. Entonces usted llega desde Peñablancas y va llegando hasta Golfito, Cotobruz, Ciudad Neily. Y ustedes, a la hora que ustedes viajan por todo, ustedes se dan cuenta lo importante que es de conocer lugares. Si lo trasladamos al campo cristiano, la Biblia nos enseña el camino por el cual vamos a andar, el camino correcto, el camino en el que usted nunca va a fallar. Y si falla, es de humanos. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con los falsos maestros. Esas personas que no se pegan a lo que da las Santas Escrituras. Hay otras que ni siquiera dicen la verdad. Hay otras que les encanta cambiarle la versión para hacerlo a su conveniencia. Es importante que usted saque un tiempo corto para que usted haga su propio devocional. Aprender a usted a interpretar la Biblia. Y como lo vimos, hay muchos puntos. ¿Y cómo puedo escoger yo una iglesia en el cual prediquen la verdad? Con base a las preguntas del cuadrito de la página 29. Y es importante tomar sabias decisiones. Y como lo dije al inicio, son decisiones que te pueden tener una consecuencia, sea para bien o sea para mal. Para la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a estar viendo el tema compartiendo a Cristo. ¿Qué le va a tocar el próximo lección? Le va a tocar a Uriel. Entonces en esa lección 13 vamos a ver estos temas de compartiendo a Cristo, porque evangelizar
requisitos para evangelizar, cuáles son los requisitos que me piden, cuál es mi deber al ser evangelizador y cómo comenzar una conversación evangelística con otra persona que no conoce de Dios. Ahora bien, para la próxima plan de salvación, habíamos hablado que era entre la lección 13 y 14. Así que, chiquillos, si tienen ustedes papel y lápiz, la próxima plan de salvación va a ser el próximo viernes 20 de noviembre, donde van a volver a repetir su plan de salvación, solo que aquí las parejas van a cambiar. Entonces, Uriel va a ir con María José y Sujei va a hacer su plan de salvación con Gidget. ¿Va a ser virtual o presencial? Va a ser, hasta el momento va a ser virtual. Así que para terminar, de nuevo agradecerles, chiquillos y chiquillas, por su tiempo, por su perseverancia, por mantenerse firmes ante la adversidad, siempre en el camino de Dios con su discipulado, que ya por cierto lo estamos terminando, y que si Dios lo permite y todo sale bien, el próximo 4 de diciembre estaríamos arrancando el discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 3, para que estén preparados, chiquillos y chiquillas. Y como lo hemos hecho anteriormente, al terminar este curso, ustedes van a tener de manera digital, porque no se los puedo entregar personal, o si no se los entrego personal, ya que los estoy viendo los domingos, su título de haber cumplido con este discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 2. Así que, chiquillos, muchas gracias por su tiempo y voy a pedirle a María José que me ayude con la oración final para ya quedar despedidos. Ok, vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Gracias, Señor, por un nuevo día que nos has regalado, por darnos esta oportunidad de conectarnos y recibir el discipulado, por esta enseñanza que nos diste, por las palabras que nos diste a Isaac, la sabiduría que le pusiste para que nos dé el discipulado, por todo lo bueno que aprendimos hoy y por todo lo bueno que seguiremos aprendiendo. Te pedimos que así como recibimos hoy la clase que podemos entender, así nos ayuda a recibir todas las clases que nos faltan. En el nombre de Jesús, amén. Amén, chiquillos, que el Señor me los bendiga y si Dios quiere nos vemos el domingo. Bendiciones a todos y a todas.